Recordemos que hace un par de videos estuvimos revisando el concepto de congruencia de figuras planas. Y en ese caso, lo que debía cumplirse es que las figuras tenían que compartir las mismas medidas de sus lados y además las mismas medidas de los ángulos. Aquí, si se dan cuenta, tenemos dos figuras que comparten, según lo que se observa, comparten que el ángulo beta, por ejemplo, es igual al mismo beta prima que está acá, son iguales o son congruentes entre sí, o sea, este ángulo es congruente con ese, y así con cada uno de ellos que son congruentes entre sí. Todos estos ángulos son de alguna forma el mismo, ¿sí? Entonces se cumple una de las condiciones de la congruencia. Sin embargo, si observamos el ángulo, el lado AE, por ejemplo, si este lado fuera 4, aquí este lado no vale 4. Supongamos que este lado vale 8. Entonces, en ese caso, se habla de semejanza siempre y cuando esta relación que existe entre el 4 y el 8 se mantenga con el resto de las medidas. Es decir, si nosotros supusiéramos que estas medidas son relativamente similares, entonces quiere decir que si esta medida fuera un poco menor, vamos a suponer que esto fuera 3, esto debería ser 6. Si esta medida también es 3, esta medida debería ser 6. Y así, con todos los casos, de todos los lados debería permanecer esto. Y supongamos, en el último caso, vamos a suponer algo distinto. Recuerden que esto es solamente como referencia, pero supongamos que esto midiera 5, entonces esto debería ser 10. ¿Cuál es la razón? Que en el fondo aquí le llaman razón de semejanza, es justamente lo que vincula ambas figuras en relación a sus lados. Ya dijimos que los ángulos tienen que ser iguales, pero además debe cumplirse una razón de semejanza constante. Por ejemplo, si tuviéramos que calcular la constante para este caso, para el ejemplo acá con estos números, AB partido por OP sería AB es 5, partido por OP que es 10. Igual, BC es 3, partido por PQ, PQ es 6. Y si se dan cuenta, vamos verificando que en todos los casos la división va a ser igual a lo mismo que 5 partido por 10 o 3 partido por 6, que es 0,5. Y esta sería la razón de semejanza para esta situación. Entonces, recapitulando, la semejanza de figuras planas ocurre cuando ambas figuras comparten exactamente los mismos ángulos y además los lados son semejantes en relación a una razón de semejanza que los vincula y que es permanente para todos los casos. Es decir, este 0,5 para el ejemplo es 0,5 para todos los casos y no una razón en un caso y otra razón en otro. Relacionado con el concepto de razón está el concepto de escala, ¿ya? Que en el fondo es la versión contraria. Es decir, si nosotros asumimos aquí la razón de semejanza como, si se dan cuenta, era dividir la medida original, que fue 5 o era 3, y esa medida original se dividía por la nueva medida. Entonces podríamos decir que esta razón de semejanza es lo original partido por lo nuevo. En cambio, en el caso de la escala es al revés. La escala se entiende como la medida nueva partido por la medida original, pero simplemente son definiciones de cómo interpretar esta relación que existe entre los lados de las figuras que son eventualmente semejantes. Ejemplo en el 1, para más que nada poner en evidencia lo que queremos decir. Si aquí preguntan son semejantes, a ver, veamos, ¿los ángulos son todos iguales? Sí, son todos 90. Pero ¿existe una razón que sea constante entre los lados? Entonces, si por ejemplo le damos nombres y decimos A, B, C, D, y este sería como el supuesto A', B', C' y D', para ver si son semejantes estas figuras, entonces tendría que cumplirse primero que los lados, los ángulos iguales. Y eso está ok, eso está listo, son iguales. Sin embargo, si vemos el caso de la razón, tendríamos que acuérdense que en el caso de la razón es original respecto a lo nuevo. ¿Cuál es el original en este caso? Sería el AB,
si lo dividimos por el AB', sería el 15 respecto al 10. Si tomamos por otra parte el caso de el BC respecto al B'C', esto sería 9 respecto a 6. Entonces, si comparamos 15 partido por 10, ¿cuánto es 15 partido por 10? Es 1,5. ¿Y cuánto es 9 partido por 6? También es 1,5. Por lo tanto, se cumple además esta razón de semejanza. Por lo tanto, decimos que son semejantes. Después, cuando preguntan en la B, ¿son semejantes? Sí, de hecho, porque verificamos su razón de semejanza, que es 1,5. Y después determinar la medida de los otros lados del rectángulo que sea semejante a ellos. En este caso es completar las medidas como cualquier rectángulo. En este caso este sería 10 y este sería 6. Y lo mismo aquí sería 15 y 9, que son las otras medidas.